en detalles de obras, esta es una Santa Rosa de Lima, precisamente, que nosotros la vamos a tomar como nuestra, es de ustedes, pero nosotros la agarramos como nuestra, porque nosotros no teníamos santos, pero pues había una en Lima, ya pues más cerquita, ¿no? Entonces sí va a haber jóvenes que se van a meter al convento y van a tomar a Santa Rosa de Lima como una devoción a la que se encomendarán antes de convertirse en monja. Este es el caso. Y el vestido es maravilloso, solo alcanzamos a ver digamos que de la cadera hacia arriba, pero vemos el pelo recogido con estos listones, mucha joya, o sea, a lo bestia, o sea, joyas que incluso a veces llegan a cubrir todo el petillo, que es ese triángulo invertido en el pecho, mucho listón, encajes, todo esto es carísimo. Daniela seguro lo sabe bien, al analizar los testamentos y cartas de dote vemos los precios y lo que cuesta así se llama en la época, un esclavo negro joven en edad de reproducirse valía 200 pesos y un vestido de una mujer que iba a entrar a un convento de una buena familia costaba 1000. Entonces, claro, se heredaban, se reutilizaban, etc. Era un alto valor, por eso se ponen en las cartas de dote y en los testamentos, ¿no? Mis propiedades son estas, incluyendo los vestidos, ¿no? Y las joyas. Bueno, miren, yo tengo una teoría. Yo tengo la teoría de que nosotros tenemos un estilo novohispano. Por ahí me dicen, novohispano no existe. Pues no, pero entonces, ¿qué palabra voy a utilizar? En lo que encuentro otra, yo creo que sí tenemos un estilo novohispano. Y nuestro estilo novohispano, en lo que yo termino de demostrarlo, pues si es que tengo varios retratos que, decía Daniela, son de varias piezas. Vemos esta maravilla. Vemos, una mujer se vestía de adentro, como nos vestimos nosotros. Nosotros le decimos ropa interior, ¿cierto? Pues ese término no se usaba. Esto no era ropa interior, era ropa blanca, que versus la ropa de color que iba encima. La ropa blanca era para el fondo. Y una mujer se vestía, primero se ponía una camisa. Era una camisa larga, tan larga que podía ser como un vestidito, una batita, ¿cierto? Luego venía, nosotros le llamamos hoy corset. Si yo digo corset, todos se entienden. Se llamaba cotilla, almilla, cartón de pecho un siglo antes. Pero es una maravilla que hoy utilizamos de manera muy sexy, tal. Hay artistas que lo usan para sus shows, bla, bla, bla. Esto en realidad, surgió como fíjense bien, cómo la indumentaria puede ser tantas cosas. Surgió como un método pedagógico para domesticar a las mujeres y, ojo, a los hombres cuando eran niños. Porque esto regía la postura y se decía que era una metáfora para contener no solo el cuerpo, sino las emociones, el comportamiento, etc. De esto habla George Vigarello, sobre la política educativa a través del corset. Ya los hombres cuando llegaban a la edad adulta ya no lo utilizaban, pero de niños sí. Estos círculos cortesanos. Y las mujeres llevaban varias enaguas. Nosotros acá le llamamos enaguas, pero suelen tener distintos nombres. Enagua, guardapiés, se me están yendo los nombres, saya, y por supuesto los ahuecadores de faldas. Ese es el del siglo XVIII. Dice Daniela que aquí es más bien redondo. En la Nueva España sí vamos a tener estos que se van hacia los lados. A lo mejor por ahí no encontramos algo. Es que nosotros tenemos así y también tenemos redondos. Al principio del siglo XVIII hay uno que es redondo, que es el sacristán. Y digamos que es de finales del XVII y principios del XVIII. Y luego ya
se viene a instalar que va a tener nombre un poco de mofa, porque se llama Tortilla. Antes hubo uno llamado guardainfante, porque decía que las que lo usaban, o cuando empezó el asunto, era para ocultar los embarazos no deseados, vergonzosos, etc. Entonces tenían nombres chistosos. Acá era tontillo, como todas estas son una bola de ¿por qué usan esta tontería? Y esto podía ser de distintos materiales, pero los aros eran, podía ser de madera, de palma, de mimbre y de barbas de ballena. La barba de ballena es un cartílago y sí era de ballena real, que también se empleaban en la cotilla, que es el término que más encontramos en los inventarios de bienes y en los testamentos. Por supuesto, las medias. ¿Saben que entre más faldas tenía una mujer era más pudorosa? Y por lo tanto, una niña bien. En México decimos niñas bien, ¿no? Aquellas que guardan las formas. Cada vez más nos alejamos de aquello, pero está bien, que cada quien haga lo que quiera. Pero tenías que vestirte de blanco, aunque no fuera estrictamente blanco, ¿cierto? Yo me he encontrado cotillas, afortunadamente en México tenemos algunas, mucho más que vestidos completos, que están hechas de brocados maravillosos. Los brocados no eran baratos, eran carísimos. Y que efectivamente hay unas que traen estos listones, muy buena investigación. Esta técnica que tú hiciste es una manera que historiadores muy modernos, yo todavía no lo hago, colaboré en algún proyecto que es reproducir lo que se usaba en la época para entender mejor. Es una nueva técnica que están utilizando historiadores de la moda. No solo de la moda, también de otras actividades artesanales, sobre todo, ¿no? Para entender cómo se hacía. Entonces, esto es una maravilla que hayas hecho esto. En Colombia yo colaboré en un proyecto para reproducir lo que tienen en ciertos museos. En México no logramos, bueno, sí, dirigí una tesis que yo hice los patrones, porque yo soy diseñadora de moda también. Y los domingos vendo mole, que es un platillo de México. Yo hice los patrones y la alumna los mandó cortar y coser con una costurera modista, no lo sé. Pero el chiste es que quedaron en la tesis, ¿no? Para reproducir los vestidos que trabajo, ¿no? Entonces, si entendemos cuáles son sus patrones, si entendemos cómo se cosía y cuáles eran los materiales, estamos un poco reviviendo esto y trayéndolo al presente, ¿no? O tratando de entenderlo mejor. Porque los retratos son una maravilla, pero no es la historia completa. Los vestigios que nos quedan, que son nuestros monumentos, que es la ropa que se conserva, es otra maravilla, pero a eso le falta el cuerpo. Fíjense que un traje en un museo, y yo tuve esa sensación un poco apoteósica, y ustedes van a decir, ¡ay, qué ridícula! Pero es que yo toda la vida me he dedicado a la ropa, de alguna manera. Entonces, cuando llegué por primera vez, me presentaron un vestido y me lo pusieron en la mesa para medirlo, fotografiarlo, etc. Sentí como Dios me ha preparado toda la vida para este momento, porque traía el sudor, traía los tirones, traía los rasgos del uso de la persona. Era un chaleco que traía para dar de sí, y el señor era gordito porque le habían dado de sí. Podías oler la tela, en fin. Con los 5 sentidos podías acercarte a eso, pero no estaba completo. Le faltaba el cuerpo, y es como un cadáver. Un cadáver es un cuerpo, pero le falta el alma, ¿no? Eso le faltaba al vestido. Entonces, esto es una gran forma de acercarse a eso. Aquí le falta el de arriba, que
Estoy indeciso entre 3 telas que ya tengo. Perfecto. Ahí brocado. Hemos hecho la parte de la ropa blanca, sí. Falta la ropa exterior, la ropa de color. ¿Eh? Sí. Sí. Bueno, te felicito, genial. Muchas gracias que lo trajiste hoy. Bueno, pues estas novohispanas, ese es nuestro traje de estilo novohispano, que es de 3 piezas. Es un jubón, puede llevar el peto-petillo o no, y la falda, ¿no? Que le llamamos saya en algunos casos y a veces lo encontramos como vastilla, ¿sí? Y suele ser de la misma tela. No siempre, pero en la mayoría de las veces sí, ¿no? Voy a pasar rápido porque dentro de lo francés que nos llegó este traje que se llama mantua. Es un nuevo hispano, uno es los dos son del Met. Una es una foto antigua que me encantó por antigua y la otra es una foto actual de otro vestido mantua que tiene el Met. Ahora, ¿hubo vestido mantua en Nueva España? Sí, no, gustó, no gustó. Es que hay muchos factores para que un determinado tipo de moda se instale o no, o sea aceptado o no, y qué tanto, porque a veces quedan las élites, unas cuantas lo usaron y ya, o se volvió una verdadera generalización. Aquí tenemos una mantua. ¿Cuál es la diferencia? Es un traje francés, veíamos los grabados previos y vemos esta cauda que se recoge hacia atrás. Eso va a ser una moda a principios de siglo, pero en el transcurso de las siguientes décadas, más o menos hasta 1730, en Nueva España todavía podemos decir que en 1740 podemos encontrarlo, se vuelve un traje de corte, un traje para estar en los mejores eventos, yo diría que de la corte, ¿no? Puede ser un besamanos, una entrada de virrey, etc. En los mejores eventos va a estar la manta. Y bueno, lo tenemos en Nueva España. Bueno, si lo encontramos en la retratística, este es un retrato pues sí religioso, es una escena mística porque la dueña de la casa está recibiendo a los santos y a Cristo. Entonces, por supuesto que se va a vestir con lo mejor, es decir, con una mantua, ¿vale? Entonces, el traje francés sí se instaló, nada más que va a ir tomando carta de naturaleza poco a poco. En ese sentido, somos muy parecidos. Aquí tenemos otros ejemplos de un traje de mantua. Los dos son pintura costumbrista, uno es un biombo, y este biombo es un biombo del Museo Franz Mayer, es uno de mis museos favoritos. Si un día van a México, no dejen de ir, cerca de Bellas Artes. Pareciera como que están, digamos que los españoles, los criollos, como divididos en las hojas, las categorías de personas, y los más ricos visten, la mujer viste la mantua. Y luego este es otro biombo, que tenemos muchas dudas sobre la fecha, que es del siglo XVIII, pero incluso podríamos pensar que pudiera ser hasta del siglo XIX. Pero eso es otra discusión, pero ahí viene la mantua, ¿no? Ahí está la mantua a la francesa. Y este retrato que es maravilloso, siempre lo saco a relucir porque es una maravilla. Es la familia Faguaga, están en su capilla doméstica, son vizcaínos, su virgen es la Virgen de Aranzazú, ahí está dedicado el altar. De un lado están los hombres de la familia, del otro lado las mujeres, y las mujeres visten de mantua. Estos son los vestidos más ricos que pueda haber en el momento. Se cree que este retrato es hacia 1736, porque hay un retrato del patriarca de la familia, solo él, pintado por Ibarra, José de Ibarra, y no puede ser posterior porque el señor murió en 36. Entonces ya sacamos las cuentas, bla, 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 los personajes los conocemos, tenemos ciertos datos, no puede ser más allá del 36. Cantidad de broches, de joyas, etc. Y luego tenemos el traje a la francesa. El traje a la francesa yo pensaba que no había pasado por Nueva España. Hasta que un día, viendo con Zoom, me di cuenta que este es un vestido a la francesa, es un guatón, o así le llamaban a los pliegues del traje a la francesa.
Porque, aquí está el detalle, le puse la flechita por si acaso no lo... Porque como es de la misma tela, puede pasar inadvertido. De hecho, yo vi varias veces el retrato y no me había fijado. Curiosamente, este personaje va a venir a casarse con uno de los que están arriba, con el hijo mayor del Faguaga. Se va a casar con uno de los hijos. Pero esta doncella venía de Santo Domingo y como que traía otras bodas. Entonces ella se retrata con un vestido a la francesa, muy linda. Ya se fijaron en el escote. Sí tiene escote, pero está tapadito. Ajá. Fichu. Por ahí oí Fichu. Sí. Ah, claro. Sí, dije, wow, sí sabes mucho. A mí me costó un rato darme cuenta cómo se llamaba. Después de leer muchos testamentos dije, esto es. Y va a haber unos muy hermosos, pero no enseñan el busto. En Europa sí se va a enseñar, en Nueva España no. Y tenemos un vestido conservado a la francesa. No es el más rico del mundo, es una seda, muy probablemente francesa, ciertamente, pero no es la más rica de las sedas. Y para que nos quede un poco más claro cuál es el vestido de la francesa, es este, que originalmente era un vestido volante, que luego se replegó. Tenemos patrones y todo, esto está muy estudiado, sabemos cómo se construía y demás, pero este quedó como una especie de cauda que salía desde la espalda. ¿Hubo en México? Sí hubo. Pocos, no hay muchas referencias. Yo he revisado muchísimo documento, me he peinado, he dicho, el Archivo General de la Nación, al menos en el ramo de vínculos y mayorazgos, que es donde se registraban los nobles, y me decía mi tutora de tesis, que era argentina, decía, ¿a ti solo te gustan los nobles? Me decía. No, lo que pasa es que en un solo ramo podía ver todos los documentos y me llega a salir en todo el siglo un vestido a la francesa, pero es que tampoco se menciona en qué tipo de vestido es. Por ahí un vestido a la polonesa y algunas otras especialidades, exactamente. Había otras especialidades como vestido de iglesia, vestido de corte, pero es raro, es un privilegio llegar a encontrar eso. Ahora, esto es pues lo que viene de Europa, la influencia mayor, de la cual se derivan otras cosas. Y lo demás, ¿dónde está el pueblo? Bueno, nosotros también teníamos indios, mulatos, españoles, criollos, todos mezclados y todos convivían. No sé, fíjense que la idea de racialidad y que estaban divididos por razas y no sé qué, no es tan real. Todos convivían, todos podían convivir sin problemas. La verdad es que la verdadera diferenciación entre uno y otro era el dinero. O sea, tienes dinero, no tienes dinero, tienes poder, no tienes poder, más que la propia raza. Ahí tenemos muchos ejemplos. Hay unos muy notables como el del pintor Juan Correa, que nació mulato, de familia de mulatos. Llegó a ser el maestro pintor, que manejaba un taller impresionante de pintores. Llegó a pintar lo mejor de lo mejor en su época, la sacristía de la Ciudad de México, ni más ni menos. Cuando los mulatos tenían una prohibición de pisar el presbiterio en catedral. Y Juan Correa estaba pintando catedral. Entonces, ¿en qué momento se volvió blanco? Porque murió testando como blanco. O sea, a la gente no le importaba qué color era. Le importaba el rango, el prestigio, el dinero, otras cosas. Podían convivir. Ahora voy a analizar esta obra, que así como la vemos, igual no se nota el detalle, pero es una obra maravillosa. No es preciosista, no es la mejor pintura que tenemos, pero nos cuenta muchas historias. Aquí vemos la convivencia en pleno siglo XVIII de todas estas, decimos castas, aunque en México nunca se llamaron así. Encontramos en los testamentos a los mulatos, a veces llegamos a encontrar mestizos, a los españoles y a veces se llega a mencionar como criollos. Los demás, salta para atrás,
albino, no te entiendo, lobo, todo eso que nos hablan los códigos de castas no se encuentran ni en los registros de bautizos, ni en los de difuntos, o sea, hay uno que otro que sí, y los otros a mí me parece como, no sé, como un chiste que nos están contando, que efectivamente sí hay mucha mezcla racial, sí, estamos en la época ilustrada donde intentamos como clasificar todo, dices, ay, clasifícalos a estos cómo se han mezclado. En el 18, perdón, ya teníamos 2 siglos mezclándonos, ¿quién iba a saber qué? Era muy difícil. Hay rasgos muy evidentes, pero en realidad esto era un tema, realmente un problema. Convivían aquí y para diferenciar no la raza, pero sí la categoría de las personas, y hasta cierto punto llegaba a incluir la raza, para eso estaba el traje. Los cuadros de castas están muy estereotipados. Es decir, que un mulato se viste estereotipadamente, porque a lo mejor ciertamente había mulatos que se vestían así y había algunos españoles que se vestían así, y podemos decir que algo de información sí que hay, pero digamos que no todos, no es una regla, vaya, pero sí hay parámetros que podemos tomar como ciertos. Yo quiero analizar este cuadro. La verdad es que yo lo que estaba buscando ahí es cómo utilizaban los mantos las mujeres en la cabeza. Las mujeres no podían salir a la calle sin cubrirse la cabeza, pero sobre todo no podían entrar a las iglesias sin cubrirse la cabeza. Y ahí sí parece haber una regla para clasificar. Las mujeres españolas se visten con manto español, las mujeres criollas parece que se están vistiendo también con manto español, porque a esas se les llama españolas también. Y luego tenemos a las mulatas, que van a vestir un tipo de prenda muy extraña que ahorita veremos, y ahí sí nos vamos a parecer un poco a las tapadas, que nosotros no teníamos tapadas. Vamos a ver si algún día las encontramos, porque hay una pragmática por ahí en el siglo XVI que dice que las tapadas no se acerquen a las ventanas cuando pasa el Corpus Christi, pero ese es el único dato que tenemos. Entonces, ¿existió o no existió? El siglo XVI es difícil de estudiar. Entonces, si el XVIII es difícil. Tenemos a las indias y vamos a ver qué recursos vamos a encontrar. Y luego el nacimiento de nuestro rebozo mexicano, que le llamamos así porque había rebozos españoles, pero el nuestro es nuestro. Y le vamos a dar carta de naturaleza, ¿vale? Entonces este cuadro nos va a mostrar todas las escenas habidas y por haber de la Plaza Mayor de México, lo que ahora llamamos el Zócalo, ¿de acuerdo? Aquí hay muchas situaciones ocurriendo al mismo tiempo, pero hay una que pareciera que precede todas las demás, que es la salida del virrey del Palacio Virreinal camino a Catedral, en toda la procesión rigurosa, con todo el protocolo. Aquí son un detalle, ya veíamos la obra completa, y se hace una valla para que el virrey pase, y en torno a la valla pues vamos a encontrar ciertas personas, y fíjense que eso es algo que sí, que he estudiado pintura costumbrista, y es cierto que los lugares de privilegio del cuadro, ahí van a colocar a la gente más importante, ¿no? Este es un caso. Entonces, alrededor de la valla van a estar hasta adelante los ricos, las españolas ricas, porque aquí estaba tratando de encontrar a las mujeres, y también alrededor de Catedral. Y ya los demás pues están comprando en el mercado, por ahí hay un ladrón que lo están agarrando la policía, bueno, la policía no, pero la guardia. En fin, muchas situaciones sucediendo, pero los ricos tienen lugar de privilegio incluso en el cuadro, ¿de acuerdo? Entonces, las españolas ricas, las de élite, están en esa zona. ¿Y cómo sé quiénes son las peninsulares? En México llegaron mujeres peninsulares, sí, no tantas, pero sí que había. Y bueno, me di la tarea con lupa de irlas persiguiendo. Y había una aplicación maravillosa que ahora, con los recortes que ha habido en cultura, la página se cayó. Pero yo tuve el privilegio de navegar en ese cuadro. Es que era una cosa maravillosa porque te metías al cuadro y podías ir como caminando y acercando.
No, pues ya no la quitaron. Se les podía pasar la liga, pero es inútil porque ya no funciona. Pero de ahí somos estos screenshots, ¿no? No la podías bajar, bueno, pues es el screenshot, ¿no? Bueno, la captura de pantalla, para no decir en inglés. Y las que yo creo, pero eso es teoría, que son peninsulares son las que usan exclusivamente el manto español. Este es el manto español. Exacto. Es un manto de seda enorme, caro, tenía una forma de media luna, lo hacían los sastres, es decir, no cualquiera, porque había que cortar la media luna. Y pues los sastres eran los que tenían tijeras y aparece, los mantos aparecen en los libros de patrones. Ajá. Entonces yo creo que sí lo tenía que hacer un sastre, al menos en México el gremio de sastres es fuertísimo. Era muy poderoso. Desde el siglo XVI es uno de los primeros gremios que se instala en la Ciudad de México y va a ser muy difícil que, a diferencia de Francia y España, donde las mujeres sí abren tienda de costuras. Por ahí tenemos a dos, y puede haber más, modistas de la segunda mitad del siglo XVIII, que curiosamente las dos van a parar a la Inquisición, ¿no? Eran mujeres que habían abierto una tienda, les abren un proceso inquisitorial por cualquier pretexto y les cierran la tienda. A mí me parece que fueron los sastres los que pusieron la denuncia por ahí. No, nos están quitando cliente. Y yo pienso que inútilmente, porque las mujeres no hacían vestidos, ¿no? Al menos no en Nueva España. No sabían cortar, no tenían el conocimiento. Exactamente. El corte, de estilo novohispano, se hace con patrones, porque hay que cortar, son un montón de piececitas que hay que unir. Y ellas no lo sabían hacer. Entonces, podían embellecer la ropa. Les ponían la florecita, el listón, lo bordaban, eso sí. Y lo sé porque me chuté los dos expedientes inquisitoriales. Y ahí vienen las cuentas, a quién le debían, qué compraban. Incluso había una francesa a la que le dicen que no dejaba a sus costureras que fueran a las vísperas de Santiago, o sea, a la fiesta de Santiago, por tenerlas trabajando, y que no las dejaba rezar el rosario o cantar el ángelus a las 12 o lo que sea, porque quería que trabajaran. Pues nada, pues esta era una patrona que quería que sacaran el trabajo, ¿no? Pero ellas querían rezar cuando sonaban las campanas, dejaban el trabajo y se querían poner a rezar. Y dicen, no, seguro es hereje, porque no nos dejan. Bueno, ese es otra historia. Pero el manto, entonces, era de gente de élite, ¿vale? Y yo creo que esas son peninsulares. Y es una teoría solamente. Tenemos aquí un acercamiento. Y pues le pongo aquí, ¿no? Estas mujeres que me parece que son hispanas o peninsulares directamente, no nacidas en México, usan exclusivamente el manto sin mezcla ninguna de alguna otra prenda con raigambre de la tierra, como es el rebozo o como pudiera ser el huipil, ¿vale? Ahorita vemos qué es el huipil. Y lleva el tontillo, ¿ve? Ese es el tontillo. Esa forma de la falda así como hacia los lados, que en este momento lo están haciendo de manera muy exagerada, es que creo que es la moda en pleno hacia 1760, estas faldas extendidas hacia los lados. Y no cualquiera usaba huecador, porque eso impide mucho el movimiento y por lo tanto impide muchos tipos de trabajo que las mujeres hacían, ¿no? Entonces es para élites. La verdad es que nos querían inmóviles. Algunos sacerdotes dicen que las mujeres deben estar en su casa bordando, tejiendo, que son cosas para las mujeres, y no andar en la calle trabajando ni haciendo otras cosas. Creo que las criollas, bueno, aquí hay un maravilloso retrato que un poco refleja la moda que estamos viendo allá, y te fijan, claro, los chiqueadores son un hit en Nueva España. Se cree que son incluso elementos de comunicación. No sé qué tan cierto sea, porque eso lo vi en fuentes europeas, que si te pones el chiqueador en la boca, quieres que te den un beso, y que si acá quiere que
no sé, que estás pensando en el pretendiente o en tu cortejo, o que si del otro, miren, eso no sabemos a qué tan cierto sea, pero de que los usan un montón, eso sí es cierto. Estaban hechos de carey, de terciopelo, sí. Incluso había los originales, pues eran de hierbitas que servían para dolores de cabeza y eso. Pero después se volvió una moda. Digamos que es la silueta de la época. Y luego tenemos a las más ricas de todo el cuadro, que son estas que están dentro de un carruaje. Aquí la distinción espacial dentro del cuadro es mayor, porque no solo es que están en el lugar de privilegio, sino que además están por encima de las otras. Y si se fijan, la ropa que ellas traen es diferente de las demás. Entonces yo aquí pensando, y traen guantes, una esclavina, incluso traen esta red y la caramba, que es como un tocado, que se va a convertir en de hecho todavía existe en los trajes tradicionales españoles, esta red, esta malla con la que se cubren el cabello, hombres y mujeres. Ya aparece aquí, y este cuadro debe de ser hacia 1758-60, según por los datos que tenemos. Ahora, tenemos mujeres vistiendo el manto, pero además el rebozo mexicano. El rebozo mexicano es un manto que suele ser listado, no siempre, pero es un manto triangular bastante grande. En España hay una prenda que se llama rebociño, que es un manto rectangular, pero es muy pequeño, por eso se llama rebociño. Y tenemos un rebozo que es un poco más grande, no mucho, que medirá como 1,20, pero tiene forma de media luna. Y el mexicano no es ni uno ni el otro. Este es nuestro rebozo mexicano combinado. Por eso creemos que son estas mujeres a las que se les llama españolas, pero que en realidad son españolas que nacieron en México. Es decir, son criollas. Bueno, una cita. El traje y modo de vestir en la gente principal es casi en todo a la española, imitando a los hombres el uso y estilo de los que vienen de Europa, y las mujeres las modas de las señoras gachupinas, así las llaman a las europeas, no sé si aquí llaman así, pero acá sí. Reteniendo siempre algunos usos antiguos, como el paño de rebozo. Vean cómo nos lo menciona ahí es un fraile, Francisco de Acofrín. Para dentro de casa y aún para afuera, las señoras no muy principales. Lo podemos ver en el cuadro de la Plaza Mayor de México. Este es el rebozo, de muchas manifestaciones en cuadros del 18 con el rebozo. Y curiosamente, estos dos son cuadros de castas, este no, este es un retrato anónimo, no sabemos quién es, ni tampoco quién lo pintó. Pero aquí nos señalan los cuadros de castas que estas son españolas. Ajá, ¿cómo que españolas? Se ven curiosas porque traen rebozo mexicano, traen un paño en la cabeza que parece un paliacate, del que se usa mucho en México para trajes tradicionales, pero no lo es. Y esta también replica eso. Y aquí en el retrato, que es el que tiene mayor calidad de todos, se alcanza a ver parte del cubón que lleva debajo, y es una seda riquísima. Me ha interesado también el estudio de los tejidos, y esta es una seda francesa a la que le llamamos barroco de fantasía, o ¿qué se me está olvidando? Bizarre, es el término francés, bizarras, sedas bizarras, porque eran sumamente complejas y tenían varias capas de decoraciones una encima de la otra. También le llaman brocado de 3 altos, porque traen varias. Entonces, sí está vestida a la española, a la europea, pero trae estos elementos muy locales, ¿no? Y el paño, yo casi me voy para atrás porque no tengo explicación para el paño, y una vez que fui al Museo del Diseño en Barcelona, me encontré de pronto un paño hispano-árabe. Ay, ¿no será esto? Y estas se dicen españolas y traen un paño hispano-árabe. ¿Y qué tal si son españolas y es un uso que se arcaizó en México? ¿No? ¿Qué tal si? Es una hipótesis.
No lo he escrito, yo ya escribí sobre ese cuadro y omití tajantemente lo del pañuelo. Aquí tenemos a las criollas, ya no voy a leerlas para poder llegar a las indígenas. Estas son las mulatas, un precioso cuadro de castas, de hecho la primera serie de 1711. Es precioso, es una mulata que lleva traje a la española. Ellas tenían prohibido vestir como indígenas. Y van a creer, y también era caro comprar un manto, pero tenían la obligación de cubrirse la cabeza. Entonces, ¿con qué se van a tapar? ¿Con qué se tapan las tapadas? El manto. ¿Un manto? Pero es una saya, ¿no? Sí, una saya. Se va a usar mucho en el siglo XIX. Pero la tapada usa una saya. Aquí la saya es Ah, pero no se levanta. no, acá no se levanta. Pero ahora, ¿y antes? Eso Bueno, es que yo lo leí. Las cobijadas de Benja, Ah. las cobijadas de Benja de la frontera. Es que te iba a decir, yo lo leí, y luego te digo aquí para no echar de cabeza. Es como un paño porque cae, ¿no? Te tapas y cae. No va de abajo hacia arriba. Matones de seda son. Sí, Matones de seda. sí, pero por ejemplo en Canarias y en Andalucía, en algunos pueblos todavía en siglo XX, seguían utilizando la falda de hasta arriba, como llevan varias capas de faldas. Cuando andaban por la calle y les tocaba entrar a la iglesia, lo que hacían era que levantaban la última falda, la de hasta arriba, se la echaban encima y la usaban como manto. Que para todo efecto hacía las veces de media luna, que ya estaba cogida de acá. Y se cubrían con eso. Y ese uso es muy parecido al de las mulatas. Pero yo lo entiendo así, pero no es mi idea. Yo estoy copiando o estoy citando a Ana Paulina Gámez, que ella es especialista en rebozos, y luego se fue con el resto de los mantos con el que las mujeres se cubren. Y ella pensaba que ante la imposibilidad de comprar un manto, los frailes le van a estar dando a las mulatas la obligación y la opción de utilizar una saya o una falda para cubrirse la cabeza. Porque si uno revisa los inventarios de bienes, las mujeres lo que más tienen son faldas, porque llevan varias. Entonces, sí. ¿Qué tienes en tu guardarropa? No, pues tengo un jubón, 3 sayas. Ah, pues tápate con una saya, nada más tienes un jubón. Una observación, disculpe. Sí. Maestra, estoy viendo bien esa imagen tan hermosa que se ve que la saya, bueno, como he visto también en otras fuentes, las sayas en esa época tenían 2 aberturas. Y la abertura bien prolongada, entonces era para atar primero hacia atrás y después hacia adelante. Sí. Ella se lo ha armado como si fuera una capa, por decir, de caballero, ¿no? Lo trae Se como puede. manto. Al Lo trae tener como capa. doble abertura, se convierte en un manto. Sí, aquí podemos ver cómo eran las sayas de las mujeres, las faldas. Ese lazo rojo es con el que se va a anudar esa falda para que no se caiga. No había cierres, había botones, pero eran más una cosa muy masculina. Las mujeres van a empezar a utilizar botones en el siglo XVIII, más o menos a mediados. De pronto llegamos a encontrar, pero eran nuditos, todo se anudaba. Ahí tenemos el lazo. Y estas alforzas es una falda muy amplia, que para conseguirlo se hacen esas alforcitas, pero de la cintura hacia la cadera, y de ahí se sueltan, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo es eso. Ahora, ahí solo la estamos viendo sobre los hombros. En el momento que esta mulata de Arellano, Manuel Arellano, entre a la iglesia, el ruedo de la cintura se lo colocará en la cabeza y va a funcionar entonces como un manto. Entonces, ¿y por qué las mulatas? Dice Ana Paulina Gámez que ella cree que es porque ellas van a representar la otredad en Nueva España. Era un tercer elemento racial, eran nuevas cristianas y había que enseñarles a hacerlo. Igual que a las neófitas, así les llaman los frailes, a las neófitas indígenas,
¿no? A las neófitas indígenas también les van a imponer un paño, pero diferente. Porque había una política de mantener a cada uno en su sitio, que era imposible, pero lo intentaron, ¿vale? Entonces, las españolas con manto, las mulatas con una saya de embrocar, que ese es el nombre con la que lo hemos encontrado. Y las referencias que tenemos de la saya de embrocar en Viajeros, en Francisco Gemelli Carreri, no sé si pasó por aquí, pero tiene un libro que se llama El Giro del Mundo, era italiano, porque anduvo, sí, recorrió el mundo. Habla sobre las mulatas y la saya de embrocar. En el 18 se va a ir acortando esa saya. Ya no era una falda real que te pudieras poner, sino era más corta, porque la tela, a ver, si la quiero para taparme la cabeza no tiene que ser una falda real, pero sí conservó la forma, se va a hacer más corta y van a gastar menos tela, lo cual es un ahorro. La tela era muy cara, ¿vale? Pero los encajes. Claro. En la tapada, el encaje abajo lo he visto en la saya encanutada, pero no en la desplegada. Se va a ir acortando la falda, que veíamos acá, se acorta la falda, en lo de España también, pero las de abajo no, para cubrir las piernas. Es que el tema del pudor es fundamental en Nueva España. No, en Perú también. Incluso acusaron del terremoto en 1746. No sé, leí un artículo que es maravilloso sobre eso. Sí, las mujeres eran los males del mundo. Cada vez que pasaba una tragedia se fueron las mujeres. Sí. Desde hace siglos. Sí. Estuve tentada a presentarles una cosa que se llama como estética del mal, ¿no? Pero dije, no. En otra ocasión, para que me vuelvan a invitar. Entonces ahí tenemos la saya de brocar y rápidamente leemos lo que dice Gemelli. Dice, las mestizas mulatas y negras que componen la mayor parte de México, no pudiendo usar manto ni vestir a la española, y por otra parte desdeñando el traje de las indias, van por la ciudad vestidas de un modo extravagante. Se ponen una como en agua, atravesada sobre los hombros o en la cabeza, a manera de manto, que hace que parezcan otros tantos diablos. O sea, cero bonitas, bye, no están chulas. A diferencia de las tapadas que siempre lo describen, súper chulas, coquetas. No, pero hay otras que dicen que sí, que las mulatas eran súper coquetas y que podían hacer perder a un hombre la salvación. Depende del cronista. Aquí tenemos un maravilloso cuadro de castas de Miguel Cabrera, una de las mejores cuadros de castas, de las series de castas, y tenemos a la mulata vistiendo una saya. Fíjense que como en este momento las tenemos de color claro y ya después de la década del 60 van a ser negras, como las vasquiñas. Miren, en el cuadro de la Plaza Mayor de México la mayoría son negras, ¿vale? Me refiero a la saya, bueno, también se supone que racialmente. Ahora, mujeres de pueblo que se abrigan únicamente con el paño de reposo listado. Pues ya esas son mujeres de pueblo, esas sí eran la mayoría, que se ponen la camisa y encima un rebozo y ya está. O sea, eso era para las muy ricas. O sea, entonces sí vamos a encontrar mucho esa situación. Por cierto, este puesto que está aquí es un puesto de telas. Lo que hoy es el Zócalo había un mercado muy importante, el mercado del Parián, y ahí se vendían. Yo creo que el pintor está intentando reproducir eso. De nuevo, mujeres de pueblo que utilizan la camisa y luego simplemente el rebozo, y en la Plaza Mayor de México las vamos a encontrar en abundancia, la mayoría de ellas trabajando o haciendo compras, quizá recados, no lo sabemos, pero son mujeres de más baja estatus. Ahora, las indígenas van a conservar el uso del rebozo. A diferencia del traje masculino indígena de origen prehispánico, las mujeres sí conservaron el huipil. De hecho, se sigue utilizando hoy en día. Ay, me hubiera reído. Y soy fan y tengo algunos maravillosos, pero bueno, la maleta, ya saben que paga uno sobre equipaje. Este es el huipil y es muy sencillo. Se unen una serie de lienzos, se
construye un rectángulo, ese rectángulo se dobla sobre los hombros, se cose por los costados, se deja espacio para la cabeza y los brazos. Y ya está, ese es el huipil. ¿Cuál es lo rico del huipil? Bueno, suaves, que es muy ancestral, bla, bla, bla. El tejido. El tejido es maravilloso, como podemos ver aquí. Puede construirse con 1, 2 o 3 lienzos. Entre más lienzos se unan, porque el telar de cintura da lienzos angostos, pues más rico va a ser el huipil, ¿de acuerdo? No lo quitaron los frailes, al contrario les pareció una prenda decente para que utilizaran las indígenas y seguirlas identificando, ¿vale? O sea, aquí tenemos un cuadro de casas donde vemos a un indígena y luego estas otras que están paseando. Fíjense que incluso las indígenas ricas, muchas de ellas, o la inmensa mayoría, van a seguir utilizando el huipil, pero con ahuecador. Porque ellas eran las ricas. Hay indígenas ricas. Los españoles tuvieron a bien conservar los títulos nobiliarios de los indígenas. Los cargos de gobernadores de pueblos eran indígenas. Entonces sí había como un grupo de indígenas con poderío económico o político. Y las indígenas utilizaban una prenda, también de origen mesoamericano, llamado cuey, que para todo efecto es como una especie de falda de enredo. El diseñador sabrá de qué hablo. Es un lienzo rectangular que envuelve el cuerpo de la mujer y luego se anuda. Ese es el cuey. Era un perfecto rectángulo, ahora ya le hacemos pincitas, pero en aquel tiempo era un rectángulo. Y aquí vemos la abertura de esa prenda que no alcanza a cubrir todo o intencionalmente se deja ver la de abajo. Y ahí reconocemos entonces a las indígenas plenamente. Y ya se fijaron en el paño que les cubre la cabeza. No es manto, no es saya de enrocar, no es rebozo. Ojo, no es rebozo. Todo el mundo dice el rebozo ancestral indígena. No, Sofía. Las indígenas no usaban rebozo. El rebozo es una construcción virreinal. Claro, quieren olvidar que hubo 300 años de dominio español. Ahí pasaron un montón de cosas. Y entre ellas esa prenda que tan orgullosos nos sentimos de. Ya viene el 15 de septiembre, todo el mundo quiere un rebozo para ese día, para la fiesta del muerto. Este es un cuadro de castas que dice vestido de cacica indígena. O sea, ahí está muy elegante. Con su, por cierto, lo de acá arriba le llaman paño de cabeza, pero es un huipil, nada más dobladito y luego amarrado con un lazo. Es otra prenda que sirve de doble función, así como la saya de enrocar sirve de manto. Un huipil sencillo, dobladito, puede servir de paño de cabeza. Y ya las mujeres ya no andarán con la cabeza descubierta y cumpliendo el precepto religioso, que al parecer era riguroso y lo comenzaron a seguir y después se volvió costumbre. Finalmente tenemos a las indígenas pobres. Todas ellas están haciendo algo, están vendiendo algo, están trabajando en algo y ellas visten con el huipil, el paño de cabeza, que también es un huipil dobladito, pero ya no llevan el ahuecador, ¿vale? Es la manera más sencilla de vestir para las indígenas. Bueno, sé que hay mucho por decir, pero hasta aquí llegamos. Bueno, muchas gracias, en verdad. A mí me he quedado maravillada, en serio, la presentación ha estado lindísima, algo que me deja de reflexión, y lo digo así rapidito porque me comentan que vamos a cerrar el museo, así que doy consideraciones finales rápidas. Bueno, agradecerte de verdad, Marta, ha sido lindo escucharte, aprender. Me queda, y creo que también para todos nosotros, que el tema de la historia de la moda es fascinante, es complejo, hay muchas fuentes que revisar. Con todo lo que has hablado, estoy con 1000 preguntas para el caso de nosotros. Hay cosas súper, dudas, reflexiones, análisis, así que de verdad a todos, si alguno de ustedes tiene este interés por
investigue, lo de verdad es un tema muy, muy bonito. Y que eso no se siga perdiendo, que se sigan realizando este tipo de espacios. No sé si de repente por ahí podrías dejar tu contacto, de repente hay muchos de ustedes que investigan estas cosas, creo que vas a estar gustosa de responder, porque de verdad, qué linda la forma en cómo has explicado todo y también tener ese recurso visual que nos ha ayudado muchísimo, gracias. Organiza la segunda parte. Sí, de todas maneras, tienes que volver a venir a preguntar. Y bueno, nuevamente muchas gracias por todo y de mi parte también tengo redes, así que si por algo quieren escribir algo, porque a veces el tiempo se queda corto, yo gustosa dentro de lo que sé, de lo que estoy aprendiendo también, gustosa de seguir ayudando y que estos temas se sigan estudiando. Y nuevamente gracias.